Hoy en día, la industria de los videojuegos está mejor que nunca. Pero, ¿sabías que por un momento esta casi pasa a ser historia? Todo principalmente por un juego. Por una serie de errores de una compañía, casi desaparece la industria y no habríamos podido disfrutar de los juegos que jugamos hoy en día. Veamos el peor momento para los videojuegos y el juego que junto a otros hizo que la industria llegue a este punto, adentrándonos en la leyenda de los 8 bits. Antes de empezar, como siempre, nos tenemos que poner en contexto. Allá, por principios de los años 80, los videojuegos de mayor calidad estaban en las máquinas recreativas, o sea, los arcades, y el mercado de consolas estaba casi totalmente dominado por Atari con su Atari 2600. En ese momento, una consola para el hogar así era algo novedoso. Era eso o una Color TV Game que lo único que tenía era distintas versiones de Pong. Al igual que en los finales de los 80 y principios de los 90 le pasó a Nintendo y actualmente le está pasando a Sony con su PlayStation, a principios de los 80 Atari empezó a hacer lo que quería por el hecho de que no tenía a nadie a su nivel. En esos momentos empezaron a llegar los problemas. Atari se empezó a aprovechar de las cosas de moda y empezó a lanzar los videojuegos antes de que estén listos. En pocas semanas de desarrollo ya lanzaban el juego. Para que no sepa cuánto toma hacer un videojuego, lo común es que al menos año y medio. Hay casos de menos de un año y hay casos de varios años. Un ejemplo reciente es Cyberpunk 2077, que fue presentado el 30 de mayo del 2012 y salió en diciembre del 2020. Volviendo al tema del video. En Atari ya ni se estaban esforzando en que sus juegos sean de calidad. Se esforzaban en que arranque para poder sacarlo a la venta. Realmente era difícil salir a comprar un juego y que terminaras comprando algo bueno. Juegos como el de Superman para aprovechar su película. Juegos de Star Wars para aprovechar sus películas. Un port terrible de Pac-Man. Este último juego hizo que Atari pierda muchísima credibilidad. Y la verdad es que es un port de mierda. Esto se debe a que publicaron el prototipo que el desarrollador Todd Frye había hecho porque faltaba poco para Navidad. Qué pelotudos. Así le fue. Mientras, la industria de los videojuegos no venía muy bien. Iba a ocurrir un acontecimiento que casi la destruiría. En 1982 salió la tan famosa película de Steven Spielberg, E.T., la cual incluso superó en taquilla Star Wars. Como era esperable, Atari decidió crear un juego de E.T. y usaron el peor razonamiento de todos. Si tiene a E.T. en el nombre, la gente lo comprará. Muy bien, Atari, se ganaron el premio a la peor compañía de la historia. En fin, los empresarios de Atari salieron corriendo a comprar la licencia de E.T. y no se sabe a ciencia exacta cuánto gastaron en ella, pero se sabe de que es entre 20 y 30 millones de dólares de los años 80. Le encargaron a Howard Scott Warshaw, un ya conocido programador en Atari, que hiciera un juego de E.T. en 5 semanas. En realidad, algunos dicen que fueron 4, otros 5, otros 6, vamos a promediar diciendo 5. También le dijeron que en 2 días debería mostrarle al director de la película, Steven Spielberg, un prototipo del juego. En tan solo 2 días logró crear el prototipo y se lo mostró a Spielberg. En el juego te movías por un mapa en forma de cubo y debías reunir partes de la nave mientras evadías a agentes del FBI. La respuesta de Spielberg fue: ¿no podría ser más parecido a Pac-Man? Howard no le hizo caso y hace poco confesó que se lamenta de eso. Él siguió con su idea e increíblemente lo terminó a tiempo para las Navidades. Howard pidió que Spielberg apruebe el juego y no sé si lo amenazó a punta de pistola o qué, pero lo aprobó. Spielberg
lo aprobó este juego de mierda. Tenían tan poco tiempo que no hubo testeos del juego. Lo peor es que se produjeron entre 4 y 5 millones de copias, lo cual para la época era algo impensado. No hay datos exactos, pero se sabe que Atari gastó millones en la publicidad del juego. El juego salió y no había niño que no lo quisiera. El juego empezó a vender como loco y alcanzó el 1,5 millones de copias vendidas, lo cual para la época era una locura. Pero cuando los compradores probaron el juego, no les gustó. Las tiendas se volvieron a llenar, pero no para comprarlo, sino que para pedir una devolución. El mercado se desplomó. Había tantas consolas y tantos juegos, pero muy pocos de calidad, que la gente dejó de confiar en las compañías de videojuegos. Atari había perdido millones y le habían sobrado millones de unidades de T sin vender. Así que, junto con otros juegos, enterraron las unidades no vendidas en el desierto de Alamogordo en Nuevo México, las cuales fueron descubiertas hace pocos años. Así, en 1983, la industria de los videojuegos casi desaparece en América. Europa venía un poco mejor gracias a las computadoras y Japón iba a su ritmo Japón. Y todo esto provocó la crisis del 83. El 83 no fue un buen año para la industria, pero ese mismo año llegaría la salvación. No, en realidad no. Ese año la consola salió en Japón. Faltaban unos años para que llegue a Occidente. En el 84 la cosa mejoró un poco gracias a las computadoras. Y así, en el 85 llegó la salvación, lo que hizo que la industria de los videojuegos no quede en el olvido. Nintendo Entertainment System. El resto ya es historia.